Bienvenidos amigos de NSE, de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a este espacio semanal de Hacia el Encuentro con Dios, homónimo casi de nuestro medio de comunicación, donde cada semana un invitado nos comparte algún tema para amar más al Señor, para conocerle más, para vivir como auténticos cristianos a modo catequético, testimonial, que nos ayude en ese amor, en ese hacia el encuentro con Dios precisamente. Esta vez nos volvemos, antes saludar a todos los amigos que a través de las múltiples plataformas de NSE se unen, se conectan a este momento de transmisión, ya sea en las señales abiertas y continuas de radio y televisión en Perú. Desde ahora compartimos este espacio en la ciudad de Arequipa y también otros países donde la familia de NSE trabaja, pero también a los amigos que vía internet se unen al programa específico de Hacia el Encuentro con Dios, nuestro canal en YouTube, nuestra página en Facebook. Como decía, hoy nos visita, estamos interconectados por primera vez en este programa, creo que ya nos hemos conectado hace unas semanas con ella. Voy a saludar a alguien, por así decir, de casa, claro que sí, porque este medio de comunicación fue inspirado por el padre Rodrigo Molina y pues secundado por tantos hijos espirituales suyos. Ella es nuestra invitada, es una de estas hijas espirituales que lo ha conocido de primera mano, seguro que sí. Voy a saludar a la hermana Silvia Bermejo Rodríguez, ella es misionera. ¿Cómo están? ¿Qué tal? De ABC ProDei, en la ciudad de Santiago de Chile, ¿verdad? En Chile. Santiago de Chile. Bienvenida, hermana. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, encantada de que me hayan invitado y poder compartir con ustedes algo que llevo muy en el corazón, que es a nuestro querido Padre Molina, por la marca que ha dejado en mi vida. Sé que ha dejado marca en muchísimas vidas, pero hablando de primera mano, en la mía, ha sido algo esencial, fundamental para mi desarrollo personal como persona y mi desarrollo espiritual. ¡Qué maravilla! Además, también quería yo recordar que la hermana, para entrar también al tema, el título de hoy, de este espacio, de la entrevista de hoy, es por eso Misionero de la Misericordia. Queríamos como, no sé si resaltar o esta vez tocar ese perfil, matiz de toda la riqueza, ciertamente, que Dios obró en el Padre Molina y que conocemos y vemos, y de lo cual también usted nos va a contar. Hermana Silvia Bermejo, por el dejo, decíamos alguna vez, ya vemos que usted no nació allí en Chile, me parece, ni en Santiago. ¿Qué hace allí, hermana? ¿De dónde es usted? Cuéntenos un poquito a modo de introducción. ¿Qué hace allí? ¿Dónde está? ¿De dónde nació? ¿Dónde está? ¿Cuánto tiempo lleva por allí? ¿Y por qué se metió en esa locura? Bueno, en primer lugar, yo nací en España, en Madrid en concreto. Toda mi familia está allí. Mis padres, gracias a Dios, todavía viven y viven ahí. Somos 6 hermanos, yo soy la mayor. Y entré a los 15 años. Relativamente joven, muy jovencita. Buscando la felicidad que no encontraba en el mundo. Yo veía que las hermanas de la comunidad, de esta familia del Padre Molina, eran felices y yo no encontraba esa felicidad y quería probar por qué ellas eran felices. Y bueno, me dieron la oportunidad de poder compartir con ellas, ir conociendo, hasta que decidí quedarme. A los 19 años salí de España, me subí a un avión rumbo a las misiones. En ese entonces era Argentina. Después he estado en Perú 10 años y ya llevo unos 27 años acá en Chile, es decir, toda una vida. Así es. El hablar, muy difícil que se quite y tampoco es que sea lo más importante, pero realmente yo ya llevo en Chile muchos tiempos y he echado aquí, por decirlo alguna vez, raíces para hacerme con la gente de aquí, ¿no? Claro. Porque cada país tiene su propia idiosincrasia, entonces, como digo, ya llevo muchos años acá en Chile. Son más de 10 años de misión y seguro que nos podrá comentar bien también como seguimiento de primera mano, por así decir, del padre Molina, Rodrigo Molina, misionero de la misericordia. Antes de entrar propiamente al tema, algo curioso, antes de la entrevista recordábamos
que no solo usted, digamos, ha entrado a la obra, a la familia espiritual del Padre Molina, sino también algún familiar cercano suyo. Cuéntenos un poquito Sí. cómo es eso. Mi hermana, bueno, la cuarta, como digo, somos 6, la cuarta, también tomó esa decisión de entrar con la familia. De hecho, ella está en España. Y bueno, pues la verdad que es una gracia de Dios también poder compartir con ella esta alegría de la entrega. Qué bonito, porque también para que veamos, escuchemos que una persona que esté en misión no es nada rara, ¿no? No es nada, sino tiene todo esa, incluso pues con la familia y los cariños también a cada país donde uno está. Hermana, para entrar con el Padre Molina y este perfil de la misericordia, tenía aquí la primera pregunta para hacer una primera semblanza del Padre, que nos haga una primera introducción, pero me llama empezar quizá por lo que acaba de decir, que usted a los 15 años, como muchos jóvenes en ese entonces, y hoy no ha cambiado la circunstancia, buscaba algo más. Buscaba esa felicidad que veía en otros, vivida, quizá no solo de apariencia, es verdad, de aquí a 30 años o más atrás, algunas cosas habrán cambiado, pero ya Juan Pablo II decía que el hombre en esencia no cambia en el tiempo y busca cosas perennes. Ese quizá fue también el primer encuentro del Padre Molina, alguien que reflejaba, no solo enseñaba, ¿no?, que lo hacía, sino una forma de vida y eso algo más profundo que usted buscaba y otras tantas personas que ayudan en la misión ahora también. ¿Y el hombre actual de hoy también lo sigue buscando? Totalmente, o sea, porque nosotros somos cuerpo y alma, tenemos una vertiente espiritual que el hombre de hoy olvida, y ese olvido no hace que no exista. Yo creo que ese es el problema de tantas insatisfacciones, porque si uno vive solo para el cuerpo, para lo material, para satisfacer los placeres materiales físicos del cuerpo, sean sexuales, sean de comida, sean de placer, de cualquier tipo, evidentemente el hombre se siente vacío porque el espíritu está vacío. El espíritu hay que llenarlo de trascendencia, y eso se llena a través del amor y de la entrega. Y eso es algo que nos enseñaba mucho el Padre Molina. A mí en concreto, yo entré a los 15, pero el Padre Molina daba muchos ejercicios espirituales, retiros, en silencio. Yo me acuerdo que a los 14 años hice mi primer retiro con el Padre Molina. Y yo en ese momento, a pesar de mis 14 años, yo buscaba la verdad. Yo quería saber cuál era la verdad. Mis padres son muy católicos, practicantes, teníamos que ir todos a misa, eso era obligatorio, o sea, ahí no... entonces, yo buscaba la verdad, yo no quería ser católica porque mis padres fueran católicos, yo quería estar convencida de la verdad. Y cuando hice mis ejercicios y el Padre Molina, una de sus prédicas importantes era a predicar sobre la luz, me acuerdo, y yo dije, esta es la verdad, y yo me entrego a la verdad. En ese momento todavía no surgió la vocación, pero sí el Padre Molina evitó que yo perdiera la fe y que la encontrara, y desde entonces nunca más he vuelto a tener dudas de fe. Y eso era algo que el Padre Molina transmitía, la trascendentalidad. Podríamos también decir, este aspecto es fascinante, creo que cautivante también, que un primer aspecto o paso, no sé, para muchos, quizá no todos, pero porque cuando pensamos en misericordia, y el Padre Molina, misionero de la misericordia, quizá la mentalidad actual nos imaginamos obras de caridad, sobre todo, ¿no? Sobre todo obras de caridad. Pero quizá es una visión también reduccionista de la misericordia. Y usted ha mencionado en su testimonio personal, y probablemente en el de muchos, también, por ejemplo, yo mismo, ¿no? Y cuántas personas, pero un primer acto de la misericordia es presentarte la verdad, presentarte un modo correcto, no solo de pensar, sino de vivir. ¿Esto es así, hermana, o va contrapuesto a la misericordia? Porque luego también vamos a hacer alguna pregunta, volviendo sobre esto, en la misma vida del Padre Molina. O sea, por supuesto, porque
se dice, o sea, que no podemos hacer caridad si primero no hay justicia. Es decir, yo no puedo dar de más a un trabajador si primero no cumplo con la justicia de darle su sueldo. No le voy a dar la caridad de una cesta de alimentos cuando no le he pagado su salario. Entonces, algo así es la misericordia. Yo no puedo hacer misericordia fuera de la verdad. O sea, porque no estoy haciendo misericordia. O sea, la verdad está en un orden. Entonces, como decía San Vicente de Paúl, la caridad no está reñida con el orden. Y dar caridad sin orden, en el fondo, no es hacer caridad. Muchas veces es dar un desorden. ¿En qué sentido? Un ejemplo práctico, que el padre Molina también seguía en esto a San Vicente de Paúl. El padre Molina era muy amigo no de dar un pescado, sino una caña de pescar. Si yo voy a dar un pescado es porque les estoy dando la caña de pescar y les estoy dando, o sea, les ayudo, por ejemplo, a cubrir la necesidad de comer, pero es porque les quiero enseñar a manejar una caña de pescar. O en los colegios nuestros que damos alimentación, pero es porque el niño necesita alimentarse para educarse. Porque si no, muchas veces yo puedo estar fomentando una pereza. Es muy fácil, bueno, tengo para comer hoy, ya no hago nada más. No. Yo tengo que promover a la persona desde su dignidad. Y su dignidad como persona implica que pueda tener la opción a un trabajo, a un promoverse, a un salir adelante, a un ser persona integralmente hablando. Entonces, en ese sentido, por eso digo, afirmamos que la misericordia está muy unida a la verdad, porque no es solo poner parches curitas, que a veces entendemos la misericordia así. O sea, yo voy dando limosna por la calle, que el padre Molina no era muy amigo, dicho sea de paso, porque yo no sé la realidad de esa persona, no sé para qué va a usar ese dinero, si lo va a usar para el vicio, para qué. Él decía, no, organicémonos, tengamos una obra de caridad concreta y todos nuestros medios pongámoslos en esa obra de caridad, porque va a rendir mucho más. Entonces, en ese sentido, él tenía esa visión de la misericordia como más amplia, no tan puntual, porque a veces consideramos la misericordia algo puntual, que sí que hay que hacerlo, no digo que no, pero es importante que la misericordia también perdure en el tiempo. Claro, claro. Esto, los hombres de Dios, bueno, los de Dios principalmente, pero creo cualquier persona realmente que podríamos decir incluso emprendedora o ha marcado hito en la historia misma humana incluso, son profundamente realistas, ¿no? No son meramente idealistas y usted con esto nos describe muy bien al Padre. A este momento, aunque nos hemos como adelantado con esta pregunta, pero creo que viene muy bien, ¿por qué nos hace en los minutitos que ya me marcan la pausa, ya le avisaré, ¿por qué no nos describe si alguien quizá primera vez que nos escucha, nos ve, quién era el padre Molina? Ante todo, ¿qué era también? Hermana Silvia, adelante. El padre Molina era, lo primero que yo diría, era un sacerdote. Él vivía su sacerdocio. ¿Y qué es el sacerdote? El sacerdote es el que une a las almas con Dios, el que está de intermediario entre Dios y las almas. Y eso era algo que el padre Molina tenía mucho en su horizonte y en su mira, que él estaba para salvar almas. Hizo muchas obras de caridad, pero ante todo esas obras de caridad eran la plataforma para llevar las almas a Dios. O sea, somos cuerpo y alma, atendía al cuerpo, pero porque hay un alma. Y sabía que no podía atender el alma si no atendía el cuerpo. Él, de hecho, se dedicaba mucho tiempo a dar ejercicios espirituales, retiros, a confesar incluso. Él, dirección espiritual, yo tuve la gracia de que él fuera mi director espiritual los primeros años. Entonces, él estaba dedicado totalmente a las almas. Y un hombre de Dios. La experiencia te va dando que no es fácil encontrar hombres de Dios íntegros, totales, absolutos, absorbidos por lo divino. Y el padre Molina era una persona absorbido por lo divino. Él
todo lo que él hacía lo hacía con un fin, y era un fin de agradar a Dios, de amar a Dios, de cumplir la voluntad de Dios. De hecho, él era jesuita, se formó con los jesuitas, entonces en ese sentido tenía esa parte de San Ignacio de Loyola, de cumplir ante todo la voluntad de Dios. Entonces esa era su luz, cumplir la voluntad de Dios, que era lo que Dios quería. Y cuando Dios quería algo, sabía que Dios le iba a ayudar y no le importaban los obstáculos, porque él seguía adelante, porque Dios le iba a ayudar a sacar eso adelante, que era voluntad de él. Entonces, en esta bella introducción sobre el Padre Molina, vemos que esa misericordia, como decíamos, no solo le había llevado a, a atender materialmente a las personas, sino, como usted ha mencionado, integralmente. Yo le quiero preguntar, ya nos va a tocar la pausa, algo que usted dijo también muy importante, que el Padre quería promover la dignidad de la persona. Hoy que tanto se habla, no sé si se manosea incluso mucho esta palabra y se distorsiona, ¿no? Como también reduciendo solamente al ámbito material a la persona, hablando incluso de dignidad de la persona. Pero usted nos hablaba de esa como planificación que el Padre quería para todas las almas. Y algo importante, que a ver si volviendo a la pausa continuamos con esto, que nos explique un poco más por qué nos tendría que sorprender que un sacerdote lleve las almas a Dios. Pareciera que es lo normal, pero actualmente cuesta encontrar así quizá hombres realmente de Dios cuando su oficio es ese, en realidad, bueno, de todo cristiano debería serlo, pero de modo especial del sacerdote, por supuesto. Y esa labor infatigable de dar ejercicios, de dar retiros para iluminar, hermana. ¿Para qué hacía tantos ejercicios? Coméntenos usted esto después de la pausa, si le parece, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo no? Muchas gracias. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, vamos a irnos una brevísima pausa. Nos está acompañando la hermana Silvia Bermejo Rodríguez. Ella nos ha comentado que ha entrado muy jovencita en la misión y ya lleva más de 30 años, no sé, un poquito más todavía, en esta labor y ha seguido este misionero de la misericordia. El tema de hoy, que es el Padre Rodrigo Molina, que también ha inspirado estos medios de comunicación y otras plataformas que luego comentaremos y compartiremos con ustedes. No se muevan, enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Estamos hoy día hablando de un misionero de la misericordia, pero de todos los tiempos, que no creo, yo no sé, no creo exagerar al decir de todos los tiempos. Realmente ha hecho mucho bien en la Iglesia y al mundo, podríamos decirlo. Estamos hablando de esta faceta del Padre Rodrigo Molina, inspirador de estos medios de comunicación, con una hija espiritual suya, la hermana Silvia Bermejo Rodríguez. Ella es misionera de ABC Prodein, ella es directora de esta ONG de Inspiración Católica en la ciudad de Santiago, en Chile, nuestro hermano país, y desde ahí está interconectada y está 20 y algo años. Hermana, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Bienvenida nuevamente y le hemos dejado una pregunta. Gracias. Sí, la pregunta era bastante amplia en el sentido de que pareciera que tiene que ser normal y a veces pues nos extrañamos, ¿no?, de que un sacerdote pues se polarice por las almas, como lo fue el Padre Molina. El problema es que en el mundo de hoy hay una ideología muy materialista que también se mete en los hombres de iglesia o en las personas, mujeres de iglesia, en la iglesia, y es una visión a lo mejor demasiado materialista y social de la misión de la iglesia. Y pues en ese sentido el Padre Molina, sin descuidar lo material, sin descuidar la promoción social, le daba la importancia al alma. Entonces, por desgracia hoy día los hombres, los cristianos,
en general, sean sacerdotes, ocupen el cargo que ocupen en la iglesia, es como digo, a nivel de iglesia, perder como esa importancia que tiene el alma, que tiene la parte espiritual que hay que alimentar. No nos mantenemos a ese nivel, porque yo sé que este es otro tema muy amplio, pero si dejamos la oración, pues normalmente, o sea, la consecuencia normal de dejar la oración es perder la parte sobrenatural. Y el padre Molina era un hombre de oración, entonces estaba muy inmerso en lo sobrenatural. Entonces, si usted me pregunta por qué hoy a nivel de iglesia no tiene esa importancia la parte sobrenatural, sino que pareciera como que vivimos más inmersos en lo natural, es porque hemos dejado la oración. Entonces, el padre Molina, yo me imagino que esto es otro tema para otro programa, no voy a entrar más, pero sí lo voy a tocar de refilón, era un hombre de oración y de mucha oración. La oración va reñida con la misericordia, se complementa, perdón, no sé, es como auténtico orden, decíamos en un momento, nos comentaba usted, de la misericordia. No lo sé, ¿nos podría comentar cómo veía esto el padre Molina? O sea, es que hay que ver, habría que ir a lo que es el organismo sobrenatural, ¿no? Ese organismo en el cual Dios nos ha dotado, un organismo sobrenatural para poder vivir la vida sobrenatural. Entonces, si yo quiero hacer misericordia desde un punto de vista meramente natural, que lo puedo hacer, la misericordia también tiene esa visión solo natural, en el sentido de que ayudo concretamente a esta persona sin ninguna referencia sobrenatural, ya está. Pero el padre Molina hacía misericordia sobrenatural, a otro nivel. Y para mantenerse en ese nivel hay que hacer oración, eso es básico. Si yo quiero tener fuerza, pues tendré que comer. Pero si yo quiero mantener la misericordia a un nivel sobrenatural como lo mantenía el padre Molina, pues hay que hacer oración. Es fundamental, es parte. Si yo dejo la oración, voy a seguir haciendo misericordia, pero solo a nivel natural. Por lo tanto, es algo pasajero, puntual, que va a acabar y que muchas veces incluso, aunque le pongamos el nombre de misericordia, podemos hacer mal, porque podemos estar fomentando algo, un vicio, por ejemplo, que desconocemos, porque no es tan fácil ayudar a las personas, o sea, hay que conocer toda su realidad, etcétera, ¿no? Es verdad. Entonces, es mucho más complicado que simplemente dar una limosna. Decíamos también antes de la pausa, el padre gustaba, por lo que le entendemos, veía además la labor de iluminar como el primer paso de la misericordia. O sea, ¿por qué tanto empeño en tantos retiros, ejercicios, formación, etcétera? Pareciera como que no va a concretarse luego la misericordia, pero era un hombre muy, como usted decía, muy integral, ¿no? Vería al hombre, varón, mujer, en toda su dimensión completa, ¿verdad? Precisamente por eso él sabía que lo más importante era el alma. Entonces, por eso daba tantos retiros y tantos ejercicios para que el hombre se encontrara con Dios. Y la principal obra de misericordia es apartarlo del pecado. Para apartarlo del pecado o para apartarnos del pecado nos tenemos que poner en contacto con Dios. Porque la gracia de Dios ilumina, me hace ver lo que está bien y lo que está mal. Pero no solo basta eso, necesito la gracia porque la gracia ilumina el entendimiento y da fuerza a la voluntad. Necesito fuerza para salir del mal, somos débiles. Y en ese sentido, por eso el padre Molina nos unía tanto con Dios a través de sus ejercicios, sus retiros, para que ponernos en ambiente de oración, para que iluminarnos, pero también la luz da calor. También la luz, además de iluminar el entendimiento, mueve la voluntad y fortalece la voluntad para el bien. Entonces, eso era lo más importante. La obra de misericordia es un aspecto de la entrega, de esa entrega al más necesitado. Es una virtud que hay que practicar, de ayudar a los que lo necesitan, así lo quiere Dios. En el pobre está Cristo. Pero yo puedo ayudar al pobre por ser pobre, por ser una persona, o puedo ayudar al pobre porque es Cristo. Claro. Y el padre Molina
nos llevaba en esa dirección. Tengo que ayudar al pobre porque ese pobre es Cristo. Entonces, él veía la caridad desde ese punto de vista. ¿Por qué no nos comenta, hermana, para seguir conociendo al Padre, en este misionero de la misericordia, en esta labor principal que era acercar a las almas a Dios, llevarlas a Dios, ser intermediario, un hombre de Dios realmente, esta primera labor de iluminar, ¿verdad? Pero, y este calor que son las obras de misericordia, digamos, ¿cuál fue el desarrollo, resumidamente, en lo que se plasmó también la misericordia del Señor, para que algún amigo que nos ve, escucha por primera vez, sepa y se haga una idea un poquito de esta labor que el Padre promovió en toda su vida, ¿no? Bueno, es una labor muy amplia, tremendamente amplia, como para hablar de ella es bastante tiempo. En primer lugar, el Padre Molina, ¿cómo surgió? Antes de decir qué hizo, creo que es importante decir cómo surgió. El Padre Molina sintió un llamado a través de la Populorum Progressio, de esta encíclica, en la cual llamaba a asociarse a los laicos para hacer plataforma. O sea, había una llamada a la santidad de los laicos y hacer de este mundo una plataforma para llevar las almas a Dios. Entonces, el Padre Molina va a tomar toda la gama de quehacer humano para poder llevar las almas a Dios. Y cuando digo toda la gama, significa que el Padre Molina puso dos puntos importantes, que son los medios de comunicación, como es NC, y los colegios, que también tenemos una red de colegios y las casas. Eran como sus dos focos importantes. Pero eso no quita que pusiera centros de salud, especialmente están en Cusco, los centros de salud, el hospital hermana Josefina Serrano. Una de sus primeras obras fue la Casa Hogar del Campesino, porque en concreto estuvo, por un lado, la llamada de la encíclica Populorum Progressio y por otro lado, él fue destinado a Cuzco como secretario de Monseñor Durán, que en paz descanse, y Monseñor Durán lo puso encargado de todas las obras sociales de ayuda al campesino quechua, que estaba y que sigue pues, muy machacado por la pobreza. Entonces, él vio cómo organizar de una manera efectiva y que durara en el tiempo el poder ayudar a estos hermanos nuestros a salir de ese estado de pobreza. Y por eso, pues, se metió en la agricultura trayendo tractores para mejorar la agricultura. Vaya. Se metió se daba cuenta de que le vendían los productos muy caros al campesino, entonces hizo como una cooperativa para venderle a los campesinos productos baratos o incluso por trueques, porque muchas veces no tienen moneda. Se metió en talleres de estructuras metálicas en cuanto a educación para crear empresas donde se viviera por un lado la santidad y por otro dar puestos de trabajo. Como digo, y luego estaba lo concreto, los comedores, que es lo que normalmente uno conoce como asistencia primaria, porque como había desnutrición, yo no puedo dar educación si primero no nutro. Yo no puedo dar puestos de trabajo si primero no nutro. Yo no puedo hablar de Dios si la persona está muerta de hambre. Entonces, en ese sentido, están todo lo que son comedores. Actualmente también están lo que son los ancianatos, que es y el Padre Molina siempre quiso mucho, tuvo un intento en vida, pero no lo llegó a conseguir acoger, que era trabajar con los drogadictos. Él llevaba, y se escucha mucho en sus prédicas, el drogadicto. Y para eso había que poner un centro de drogadictos. Lo intentó, estuvo un tiempo funcionando, hubo que cerrarlo, y él lo decía con mucho dolor en sus prédicas: por falta de entrega de personas no se puede atender al drogadicto, porque no es un problema de dinero, es un problema de entrega de personas.
Vaya. Qué maravilla y qué vasto, y seguro el resumen, algunas cosas han quedado fuera, ¿no? Pero tenemos una persona, como usted dice, en línea con el concilio también, que tanto se menciona a veces y se abusa de las menciones al concilio, pero profundamente, yo no sé si yo lo escuché alguna vez en una conversación, corríjame por favor, que alguien decía que era como, no sé, en lo social, en la caridad, como muy de avanzadillas, no sé, de mucho, no me gusta utilizar esta palabra, de progresismo, no sé, pero en la fidelidad, en el magisterio, de una fidelidad exquisita, como debe ser de todos nosotros, al magisterio. Entonces, lo que pareciera que no se puede conciliar o nos lo quieren presentar así, en el Padre Molina se dio. Es así, hermana, y esto también se sigue viviendo hoy en esta dimensión de este misionero de la misericordia del Padre Molina. O sea, él, por supuesto, como digo, fue a través de una encíclica de la Popular Progressio, el Vaticano II. Él estaba dentro del marco de la Iglesia y de lo que quería la Iglesia. Pero él, de hecho, dejó muchos santos patronos a su familia, porque él veía toda la trayectoria de la tradición de la Iglesia en cuanto a lo que era la espiritualidad. Sin embargo, en cuanto a obras, o sea, en ese sentido era de avanzadilla, porque, por ejemplo, vio muy claramente que la trascendencia de los medios de comunicación. Miren, yo tengo una experiencia personal. Me acuerdo que el padre Molina hablaba mucho de la radio y la televisión, ¿no? Lo llevaba muy en el corazón. Hay que tener en cuenta que yo entré en el año 81, cuando todavía solo teníamos casas en España y Perú. Estando yo ya adentro, se abrió Chile, Argentina, bueno, Estados Unidos, todos los demás países. Entonces, estaré hablando en ese entonces de medios de comunicación, de radio y televisión, y él lo veía como un hecho, era un sueño, porque ni teníamos, estábamos en un piso que se llama en Madrid una casa. Un piso es una casa pues, con 5 habitaciones, un pasillo larguísimo, que eran casas antiguas. Entonces, estar hablando de medios de comunicación era un sueño o fantasía. Yo pensaba, a pesar de que era muy joven, digo, no sé si yo lo llegaré a ver. O sea, yo creía en el padre Molina, pero me parecía algo que yo ni siquiera sabía si yo lo iba a ver. Cuando después la primer canal de televisión se inauguró en Capellanías, en España, en Extremadura, y yo tuve la gracia de estar en esa inauguración. Como digo, ya no estaba el padre Molina, físicamente en la tierra, y dije, lo vi con mis ojos. Lo que el padre Molina soñó, vio, profetizó, podría haber sido un sueño, podría haber sido una fantasía, pero fue una profecía. Aquí lo tenemos. Y hoy día pues tenemos toda la familia inspirada en el padre Molina. Es una realidad que ha trascendido el tiempo, que ha trascendido su presencia física en la tierra, pero que es su espíritu el que nos mantiene, el que, digamos, lo inspira y nos sostiene, nos guía. Todo lo que él dejó dicho nos guía en este apostolado, digamos, de los medios de comunicación. Y pues es una realidad hoy día, es una realidad. El Internet, etcétera, es una realidad que irá en aumento cada vez más. Llegaremos a más personas, en más países. Y eso lo vio el padre Molina. Y yo estoy hablando del año 81, que es cuando hay prédicas de antes, pero yo hablo de lo que yo ya viví desde el 81, yo se lo escuché. Mire usted. Nos tenemos que ir ya a la última pausa, qué rápido pasa el tiempo. Tendremos que continuar con la segunda parte de Mi Señor y la Misericordia, si Dios quiere, pero dejarle aquí también una pregunta, las que tenemos por allí. En un hombre que le escuchamos los audios, como usted dice, algunos le vemos con un interés, una firmeza, una fuerza y con una labor tan vasta como usted, tan pionero el padre, profeta también, como muchos hombres, ¿no? Varones y mujeres me refiero, como muchos hombres de Dios, que gracias a, pues eso, en el árbol de la iglesia siempre van a haber los que nos vayan guiando así, pero podríamos en un momento, hermana,
cómo ver, caramba, un hombre con tanta dinámica, tanta fuerza, tanto empuje, a lo mejor tendía a cierta dureza o rigidez, quizá por conseguir los objetivos o no. Podría ser una primera impresión que alguien se imaginaría como un gran gerente, ¿no? Un gran gerente de esto, pum, pum, decide, corta, llama, y porque tiene que conseguir metas y objetivos. ¿Fue así el padre Molina? A lo mejor también algún audio que lo escuchamos con esa fuerza que predicaba y también como que exigía la coherencia de vida, podría decir, pues sí, pareciera que sí. ¿Es así o tendríamos que conocer también un lado más íntimo de ese trato mismo personal que usted tuvo en la dirección espiritual y otras tantas almas y tantos ejemplos en la vida del Padre? Le dejo con esta pregunta para conocer más a este misionero de la misericordia. ¿Le parece? Muy bien. A los amigos de NSE, no se muevan, que si quieren conocer más a fondo al Padre Molina, enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos con la parte final ya de Hacia el Encuentro con Dios. Nuestra invitada en conexión remota es la hermana Silvia Bermejo Rodríguez desde Santiago, Ciudad Santiago, capital de Chile. Allí está en labor misionera hace más de 20 y algo años y salió muy jovencita de misión y ha conocido al Padre Molina, este misionero de la misericordia de tantas labores. Hermana, nuevamente gracias por estar con nosotros y le habíamos dejado una pregunta acerca de cómo es el lado más profundo del Padre, que pareciera contradecirse con toda la labor dinámica y de fuerza. Él incluso hablaba de no arrancarle hojas al Evangelio, en alguna prédica le hemos escuchado, y alguno podría sentirse hasta medio atemorizado por como que muy imponente el Padre, ¿no? Muy fuerte. Coméntenos un poquito si era así o realmente qué deberíamos, no sé, conocer mejor al Padre. Bueno, en primer lugar, el Padre Molina era una persona muy equilibrada. Es cierto que una persona de obras, un gerente, a veces es de rompe y rasga y se pasa por encima a las personas, pero el Padre Molina no era así. El Padre Molina tenía ese raro equilibrio entre lo que era la acción, el hacer, y lo que era el trato con la persona. Es cierto que en la predicación él hablaba claro, digamos fuerte porque nos parece fuerte, porque nosotros tendemos hacia abajo. Entonces el Padre Molina nos tiraba hacia arriba, por eso nos parece fuerte, en ese sentido, íntegro, yo diría más bien íntegro. Y nos sacaba pues de nuestra pereza, de nuestros defectos, de nuestra debilidad, y en ese sentido, pues te cuestiona y te puede incomodar, porque evidentemente si te está hablando de que tienes que ayudar al pobre, y la gran responsabilidad que tienes ante Dios y que Dios te va a juzgar por el amor, etcétera, pues claro, el que tiene dinero pues se siente incómodo porque sabe que tiene que compartir y no lo está haciendo. Pero el Padre Molina era tremendamente misericordioso con la persona, conectaba con la persona. Yo lo he visto en la dirección espiritual, podría tener muchísimas cosas, pero si estaba hablando contigo, estaba hablando contigo. Y no tenía otro problema que el tuyo, a ti que estás delante. Y algunas anécdotas. Por ejemplo, él viajaba a Cusco, viajaba mucho, sobre todo a Cusco, a Perú, y tenías las reuniones con los superiores y los encargados de las obras de tipo gerencial, pero si venía le ha pasado, venían comisiones de campesinos, en concreto pues de Pomacanchi o de distintos pueblos, en que venían a hacerle una solicitud. El Padre Molina dejaba esa reunión gerencial para atender a esos campesinos, a esas personas de pueblos muy pobres que venían a solicitarle un colegio, que venían a solicitarle que les pusiera agua potable, que venían a lo que fuera. Él los atendía como si no hubiera otra cosa que atender, con toda delicadeza. Él, dentro de su plan
de acción dentro de Cusco, pues recorría como misionero, a pesar de todo el trabajo que tenía, iba a los pueblos más lejanos, caminando, en burro, en lo que fuera, porque no llegan los coches, no llegan los autos. Y cargando, se le ven en fotos cargando cargas como uno más. Y entraba a las casas y veía la necesidad del pueblo y le llevaba médicos y veía que esta persona, que en este pueblo no había agua potable y que todos tenían parásitos, entonces les ponía agua potable. Entonces, estaba preocupado por la persona. Y otro ejemplo, nos contaban, nuestra superiora, que en paz descanse, justo la Madre María Teresa, que hace poco ha fallecido, ella fue mucho tiempo la encargada de la formación de las hermanas. Entonces le llamó una vez al Padre Molina porque había una hermana que estaba pasando una tribulación interna, estaba triste, estaba con un problema, estaba abrumada, y el Padre Molina, a pesar de todo su trabajo, estaba en el seminario, a 2 horas de camino de donde estaba esa hermana titulada. Y dejó lo que tenía que hacer y se fue solo y exclusivamente en un viaje de 2 horas a consolar a esa hermana. Y eso lo tenía así. Y yo tengo otra experiencia personal, es algo muy personal, pero como creo que puede ayudar, yo estaba en unos ejercicios de 8 días y también estaba pasando un momento de mucha confusión interna. Me sentía angustiada por distintas cosas que no conseguía aclarar. Y bueno, digamos, durante el Padre Molina nos iba recibiendo a todos, entonces yo esperaba que el Padre Molina me recibiera, y me recibió el último día. Y cuando yo le conté en el estado en el que estaba, pero me dijo, pero hijita, ¿por qué aguanto tanto? ¿Por qué no acudió a mí antes para yo ayudarle a solucionar esto? ¿Por qué ha estado con esta tribulación tanto tiempo? O sea, para él, digamos, durante el retiro, ¿no? Entonces eso me llamó la atención. O sea, yo decía, ¿cómo voy a acudir yo al Padre Molina y interrumpir sus cosas? Entonces él me lo recriminó por qué no había acudido a él para ayudarme a aliviar el alma y esa situación de angustia que tenía, ¿por qué no acudió? ¿No? Entonces son cosas concretas que el Padre Molina sabía dejar sus trabajos, por más importantes que fueran, para atender en concreto a esa persona que estaba triste, que estaba angustiada, que estaba tribulada, o esa necesidad concreta de esos campesinos. Saber apartar los asuntos a lo mejor más trascendentes para darles un tiempo y escuchar las necesidades de unas personas necesitadas. Qué bello ejemplo, y seguro como usted, muchos más hijos espirituales han visto y han vivido, ¿no? Este trato personal de misericordia concreta del Padre. Hermana, ¿por qué no? Aquí tengo como así como ejemplo, ¿no? Un pensamiento que encontré por aquí y me llamó mucho la atención, que podría también plasmar este lado que a veces no conocemos, ¿no? Escribí el Padre, por ejemplo, a Dios le interesas, ¿por qué te preocupas? Ten fe, el mañana mío no es mío, es de Dios. Esta frase expresa muchísimas cosas, desde ya un consuelo, una paz, pero un realismo también, en cierto modo, en nuestros tiempos. ¿Qué nos podría decir al respecto de ella? Y si el Padre tenía, como usted dice, ese sano y santo equilibrio precisamente para la labor que le tocó de llevar adelante todas estas plataformas, ¿verdad? Sí, porque el Padre Molina nos presentaba un Dios cercano, un Dios preocupado de mis necesidades. Entonces, no es un Dios que muchas veces creemos lejano, que no se preocupa de su creación, mejor dicho, de sus hijos, porque el Padre Molina nos presentaba un Dios Padre. A lo mejor su predicación está un poco velada por aspectos un poco más duros, pero el Padre Molina nos presentaba un Dios Padre. Y en ese sentido un Dios Padre es un Dios preocupado, un Dios que mis problemas le llegan y en la medida que puede los soluciona. Y el Padre Molina creía en ese Dios presente que
sale en ayuda de sus hijos que lo necesitan. Por eso el padre Molina pudo hacer tantas obras en las cuales se necesitaba tanto dinero, porque el padre Molina fundó muchas casas, muchas obras, dejó en marcha y bien enraizado una obra que requería una gran cantidad de dinero. Y, por ejemplo, voy a contar acá en Chile, en concreto, cuando el padre Molina vio el terreno en el cual se está hoy nuestro colegio, el didascalio, 14 hectáreas, él vio que eso era lo que Dios quería, estaba seguro de que Dios le iba a dar el dinero y llegó el donante con la cantidad justa para adquirir ese terreno. De hecho, se adquirió sin deuda. Entonces, cuando el padre Molina veía algo que era de voluntad de Dios, que era para gloria de Dios, sabía que iban a llegar los medios. Y no solo ocurrió en Chile, ocurrió en todos los lugares. ¿Cómo es posible que terrenos tan grandes, incluso casas tan grandes? Yo me acuerdo que estaba en una reunión con él cuando se quería adquirir la casa que tenemos el maestro Ripoll en Madrid, que se decía, bueno, era la antigua embajada rusa que estaba en dentro. Y el padre Molina la veía como una casa ideal para nosotros. Pero evidentemente el precio era estratosférico, un sueño para nosotros. Pero el padre Molina decía, eso es lo de menos. Dios nos va a ayudar. Eso es lo de menos. Si Dios lo quiere. Y bueno, así fue. Se adquirió la casa. Y está paga. Entonces, y así en todos los lugares. Si Dios lo quiere, Dios nos va a dar. Entonces era un hombre en ese sentido que veía un Dios presente, y así que como Dios ayuda en lo material, que es lo de menos, ¿cómo no va a ayudar en lo espiritual, que es lo demás? Claro. En un hombre que vive la misericordia, la misiona, la promueve, podríamos imaginarnos, quizá la mayoría de nosotros, una vida llena de flores y de triunfos y aplausos. ¿Fue así también la vida de este misionero de la misericordia, o también tuvo los contratiempos, las adversidades que suelen presentarse en todo camino? Por supuesto, o sea, yo creo que, mire, al principio del programa, de la entrevista, decía yo que me subía a un avión con 19 años. En ese momento yo tenía mucho romanticismo. También existe el romanticismo misionero. Y lo he visto a lo largo de mi vida misionera con personas que iban a la misión con este romanticismo. ¿A qué le llamo romanticismo? Pues como que todo es fácil, qué bonito dar de comer. A lo Madre Teresa de Calcuta, que también vemos esa parte pues así bonita, ¿no? Como si no hubiera tribulación. Y luego uno ve lee la vida de la Madre Teresa de Calcuta y se da cuenta que era una persona crucificada incluso por dentro, por pruebas de fe fuertes. Entonces, en cuanto a la vida interior del padre Molina, es muy difícil porque él fue muy discreto, tremendamente discreto en no hablar de sí. Pero evidentemente el querer decir que uno se mete en este berenjenal con tantas personas, con tantas obras, y no tener enemigos, entre comillas, ¿no? Personas que no estén de acuerdo, y que no va a haber traiciones, que no va a haber personas en las cuales has confiado y te dejan la obra, me voy, chao, ahí te quedas tú con todo. Pues evidentemente que el padre Molina lo sufrió. Querer imaginarse otra cosa es lo que yo llamo el romanticismo misionero. El padre Molina era un hombre evidentemente muy crucificado y muy perseguido. Padre Molina, y lo sigue siendo, por su doctrina, porque no es una doctrina agradable. Te hace dar lo mejor de ti, pero hay que dejar muchas cosas. Entonces hay personas que no están de acuerdo con su doctrina, muy bien, porque no. Y evidentemente el demonio también suscitó muchos enemigos de su obra, porque sabía todo lo que el padre Molina iba a hacer de bien. Entonces, ahora no es el momento de entrar en detalles,
de por dónde le vinieron las distintas persecuciones, que yo llamaría persecuciones, y traiciones de hijos suyos muy queridos. Yo creo que es una de las cosas que más le dolió, cuando sus hijos claudicaban. ¿No? Y a veces claudicaban de la manera más grosera, porque una cosa es hablarlo, acercarlo, entrar en un diálogo, y otra cosa es de manera grosera, me voy. Caramba. Me voy. Y después esos mismos hijos perseguirle, ponerle denuncias ante los obispos, etcétera. O sea, eso es muy duro, muy duro. Y yo creo que eso es lo que más sufrimiento me atrevería a decir. No soy de las personas más íntimas que han estado con él, pero sí, por testimonios y demás, yo me atrevería a decir que es una de las cosas que más le dolió, la claudicación o la traición de sus hijos. Tenemos que terminar, ya nos están marcando el tiempo. Le quiero dejar un minutito para que nos comente la figura maternal de la Virgen Santísima en este misionero de la misericordia, o para que pueda él mismo dar la misericordia. Hermana Silvia, adelante. Bueno, es otro tema. Como decía, así como hablaba de la oración, el tema de la Santísima Virgen en el Padre Molina es otro tema de mucha envergadura. Pero el Padre Molina fundamentaba a la Santísima Virgen como la mediadora del mediador, sin quitar a Cristo como mediador. Él presentaba a la Santísima Virgen como, voy a poner una figura, no son palabras del Padre Molina, pero sí es su idea. Un gran banquero que tiene mucho dinero puede administrar por sí ese dinero o puede contratar a alguien que se lo administre. Pues de alguna manera Dios hizo que la Santísima Virgen fuera la que tuviera todas las gracias que mereció Cristo, pero que ella las administrara, porque es su madre. Y en ese sentido el Padre Molina tenía esa gran confianza en la Santísima Virgen, y una advocación muy querida para el Padre Molina es la de Nuestra Señora del Encuentro, la que une a Dios con el hombre. Entonces, tiene prédicas muy bonitas sobre la Santísima Virgen, no solo bonitas en cuanto al lenguaje que él usaba de una manera muy pulida, un gran vocabulario, de una manera de expresarse eximia, sino en cuanto a las ideas profundas que él transmitía sobre el papel fundamental, esencial en nuestra vida espiritual de la Santísima Virgen, que él decía por decreto, en el mismo decreto en que Dios eligió a Cristo como mediador, salvador, redentor, eligió a la Santísima Virgen como su mediadora, como su madre, como su, no sé, su vicaria, de alguna manera, que se da a nivel humano porque no se va a dar a nivel divino. Correcto. Hermana Silvia, hemos llegado al final, yo creo que de una primera parte de lo que tendríamos que seguir viendo, ojalá Dios quiera, más adelante, con su visita y virtual, para seguir conociendo la figura de este gran hombre, esta alma de Dios, y también otros temas que nos puedan ayudar a todos los amigos de NSE. Hermana Silvia, muchísimas gracias por su tiempo y por estar con nosotros. Para mí ha sido un gusto y una alegría poder compartir algo mínimamente, porque queda mucho por decir, de nuestro querido Padre Molina, y espero que haya ayudado a los que escuchan, a los que han seguido este programa por las distintas plataformas, a acercarse un poquito más a Dios, a amar un poquito más a Dios. Que así sea. Hasta muy pronto, hermana Silvia. Encantada. A los amigos de NS, no se muevan, que esta programación precisamente quiere llevarte al encuentro con Dios. Hasta pronto.